Además, para evitar una situación, viste, policíaca, porque en ese entonces, fíjate, el día que mataron a un general y a la esposa con una bomba en una lancha, no me acuerdo el nombre de qué general era, inmediatamente esa misma noche aparecieron en la biblioteca, se metieron en la biblioteca. Y arriba de mi escritorio, el escritorio del presidente, aparecieron los libros comunistas que teníamos, según ellos, los libros comunistas que teníamos en la biblioteca. ¿Y qué era? Lenin. No, era una implícita amenaza de que ustedes son comunistas porque tienen los libros de esto acá y Sí. bueno, les toca a ustedes. Sí. Y hay algo que es notorio, y es que está el archivo de suscripciones a revistas, está el mueble y está muy prolijo y ordenado, y todo el archivo del canje está en cajas de cartón como si se hubiese apartado o como si se lo hubiese llevado Raúl a la casa, a lo mejor, ¿no? No, era forma de archivo, todo ese tipo de cosas. Sí. Que lo tenían clasificado según los temas que estimaban los bibliotecarios y bueno, y se guardaban en las cajas. Ah, era normal entonces. Claro, no, sí, eso sí. Bien. No, jamás que un libro, ¿viste? Claro. Fíjate vos que los llamados servicios de inteligencia se veían en la accionar, ¿viste? Que no eran socios, no eran nada. Pedían determinados libros que ellos decían que eran los libros subversivos detrás de la cortina, qué sé yo, y lo que hacían era sacar la ficha para ver qué socio, porque en la ficha del libro estaban los precios, era una ficha alcahueta, ¿no es cierto? Qué pesado eso. Ahora, ¿y las acusaciones en qué sentido llegaban? ¿Por comunistas, por rojos, por...? O sea, ¿qué se divulgaba? ¿Era un rumor que corría en la calle? No, había una campaña en ese sentido contra la biblioteca. Contra la biblioteca y al mismo tiempo las bombas que se pusieron en un día determinado que le tocó a la biblioteca, le tocó a los judíos también, a las instituciones judías. Sí. Así que, viste, tenía un corte fascista. Y fíjate también, Augusto, que tampoco es un insulto haber sido comunista. ¿Cómo? Porque te hacían creer como si ser comunista hubiese sido un insulto. Claro, porque hubo varias cosas que se dieron que para esta gente corta de idea, por ejemplo, cuando se le quiso poner un nombre a la biblioteca, bueno, hubo varias ideas con respecto a si se llamaba a un cura católico para bautizarla. Bueno, hubo gente que la biblioteca sostenía que la biblioteca era una cosa general y que si traíamos a una tendencia religiosa también tendríamos que traer a otra y si no traíamos nada. Bueno, se decía que no traíamos a nadie. Una semana después, el cura de la iglesia ahí de Ayola y San Martín, una procesión hablando contra los ateos alrededor de bibliotecas. Claro. Una cosa de la persecuta. Sí. Hoy hablar de esos temas dan risa, pero en aquel entonces, bueno, era... Sí, parecía como que estaban todos de un lado o del otro. Lógico. De la cortina. Y eran los tiempos de la posguerra, la Guerra Fría. Y eran ideas lindas la del comunismo, eran ideas lindas, bueno, atrayentes. La revolución cubana tuvo mucha influencia, ¿no? Te digo, dentro de lo que era la vida de la biblioteca, la gente que era los partidos comunistas ahí del barrio, más de una vez intentaron copar la biblioteca también. Sí. Así que... Y ustedes le echaron flea. Era una cosa de mantener un equilibrio, diríamos, o la libertad de expresión y de que venga la gente allí, y la libertad de expresión a través de la compra de libros que sean de un lado a otro, era dificilísimo mantener. Qué interesante eso, ¿eh? Porque eso, yo estoy en contra de que sea apolítico.
no es apolítico, No. es no partidario. Claro, no partidario, que otra cosa, ¿Qué que la gente lea y opte por lo que se lee. Ahí te hago una pequeña crítica al estatuto, que dice la palabra apolítico. Al de la biblioteca ahora actualmente. Sí. Debería ser no partidario, porque ustedes hacían mucha política en el buen sentido. No, y si una biblioteca es una política. Claro. Totalmente. Sí. ¿Y por qué fundaron Sí. una biblioteca, Augusto? ¿Eh? ¿Por qué fundaron una biblioteca y no un club, por ejemplo? Mira, lo que me toca a mí, la biblioteca fue creada como subcomisión el 26 de septiembre del 53. Era una subcomisión, en esa subcomisión los primeros de los que vos conocés ahora, los que fueron los integrantes, era Albino y Fina, los primeros, tendrían 16, 17 años, 18 lo sumo. Y había un montón de gente bastante interesante en ese entonces, gente que ya no está más, ¿viste? Había tanto, digamos, directivo femenino como masculino, era una muchachada realmente, que a lo mejor iban a la biblioteca por diversos motivos y no por uno solo, el de la biblioteca. Y no está mal. No está mal. Acompaña. Y bueno. Pero había una vocación por la lectura, un interés por los libros en particular. El grupo ese, sí, por supuesto, eran toda gente, chicas y muchachos que tenían todo estudio secundario, estaban haciendo el secundario. Sí. Sí, había un interés, y el interés se fue formando despaciosamente, eso, el interés de ir volcando los libros en el barrio, ¿viste? Esto de que hubo un preconcepto y una suerte de idea previa de fundar la biblioteca para tal cosa no existió, eso se fue haciendo con el tiempo. Y se juntaban para... Por eso, viste, hablan tanta macana con respecto a estas situaciones. Mirá que está grabado. Y bueno, ustedes se juntaban... Pero es la verdad. Usted tenía mucho interés por educar también. O por hacer llegar los libros, por abrir, desde un primer momento. Mirá, fue una idea incluso, no solamente nuestra, de la PBTeada, que en ese entonces a lo mejor no tendría una idea muy, muy clara con respecto a lo que puede ser el trabajo social de una biblioteca, ¿no es cierto? A eso, por ejemplo, le debemos a los que crearon la subcomisión de biblioteca, que fueron los de la vecinal. Sí. Un hombre mucho más grande que nosotros en esos tiempos, por supuesto, y gente que tenía una experiencia entre ellos bastante dispersa, bastante distinta, pero había alguna gente que había trabajado políticamente y socialmente, especialmente los radicales en aquella época que querían formar un país distinto. Bueno, de esos dirigentes radicales nosotros tuvimos varios en la sociedad vecina. Sí. Eso fue en el pleno contexto de 53, estaba terminando el peronismo. O sea, en esa época... En el 53 era ya la segunda mandato del presidente Perón, ¿viste? Ya se empezaban a ver los ataques. Sí. Hola. Los ataques de la derecha, el peronismo, ¿no es cierto? Sí. El propio gobierno también está un poco insuflado de ideas distintas. Lo que pasa con el peronismo actual, ¿no es cierto? Y a usted, ¿vos pensás que se formaron con esa suerte de forma de dirigir casi de estadista que tenía Perón? ¿Vos pensás que eso influyó en su manera de ver las cosas, de incorporar siempre? El caso en particular mío y de Pedrido, de Scarabelli, que fueron integrantes de la comisión directiva, y de unos cuantos allegados más, hubo un presidente de la subcomisión que llegó a ser un ingeniero del Ministerio de Obras Públicas. Sí. Nosotros participamos de una escuela tremendamente interesante en ese momento, que la creó el ministro de Obras Públicas, Juan Pistarini.
que eran la escuela de aprendices del Ministerio de Obras Públicas, es decir, nosotros éramos estudiantes de 8 horas, 4 horas estudiábamos y 4 horas trabajábamos. Y eso es una formación que a mi juicio es tremendamente importante, ¿viste? Porque junta ambas cosas, ¿no? Lo que es el estudio, lo que es el trabajo, y hay una íntima relación, uno aprende que existe esa íntima relación entre el estudio, la preparación, Totalmente. el conocimiento y el trabajo. Eso fundamentó un montón de actividades de muchos de los alumnos de aquella época. Hubo gente destacada como Alberto Belloni en el sindicalismo de izquierda, fundamentalmente. Hubo muchachos que se fueron becados por las Mercedes-Benz en Alemania, fueron a trabajar como ingenieros en Alemania. Por ejemplo, hubo grandes jugadores de fútbol como Miguel La Rosa y el Checo Echeverría, en Newell y en Central. Todos compañeros de la escuela. Y fundamentalmente gente que participó en los movimientos sociales, especialmente en el sindicalismo, el caso de Quagliaro, el caso de Belloni y otras tantas gente, sí. Militello, no me acuerdo. Pero era como una manera de hacer las cosas, que ustedes por lo menos incorporaron ya de chicos. Porque yo pienso, ustedes tuvieron que hacer sus propios libros, construir su propio edificio, como que fueron incorporando todas las tareas al punto de, digamos, de obtener una autonomía, digamos, casi total. La autonomía fue la base de la autonomía de la biblioteca, está en la financiación. La biblioteca tenía financieramente y económicamente recursos propios a través de la rifa, que fueron rifas que llegaron a venderse en el orden de 80, 90 mil rifas, no solamente en Rosario, en la provincia de Santa Fe, Buenos Aires. Y eso fue lo que permitió hacer esta obra, que hoy algunos la evalúan en cerca de 50 millones de dólares, porque no solamente está lo que se ve ahí en la media manzana de Alén, en el pasaje Perkin, Gaboto y 1 de Mayo, sino las 34 hectáreas que teníamos también en Villa Gobernador de Galvez, ¿no? Sí. Y que eso estamos peleando en este momento para que también se restituya. Un abandono total, una obra que era tremendamente importante. Allí 24 hectáreas estaban dedicados a un centro recreativo y 11 hectáreas a la construcción de un plan de vivienda, en la cual se había empezado a comenzar a construir el prototipo de una vivienda, y se hizo el subsuelo del centro comercial de ese barrio, sí, que era un centro comercial que ocupaba 1 hectárea. Todavía está el hormigón ahí armado, construido. Entonces no me vas a regalar el título de la influencia peronista, ¿no? No me lo ese me lo te fuiste escapando, no me lo vas a regalar. No, mirá, ¿sabes por qué no? Para que no corresponde, porque había gente de todos los colores, de todos los partidos políticos, ¿no? Sí, yo creo que era igual una manera de gestionar y hacer las cosas que siempre trataba de incorporar lo que hacían los otros a lo propio y generar todos los recursos que sean posibles. Y una experiencia similar hiciste en las cooperadoras, Augusto. En la Federación de Cooperadoras. Se da lo mismo. Claro, bueno, pero se junta la gente que más o menos piensa de la misma manera, ¿no es cierto? Cuando una de estas organizaciones se destruye porque hay un movimiento interior que patea para un lado o para otro y tira todos los esfuerzos abajo. En la biblioteca no pasó eso. Y en la biblioteca se perdieron, lo que le decía el otro día a una señora jueza que vino a la biblioteca, se perdieron del 77 al 2012, o sea, 35 años, se perdieron de actividades que no sé qué hubiera significado para la población y para el movimiento educativo y todo lo demás, ¿no? Porque en aquel entonces recuerdo muy bien que quien estaba al frente de los aspectos educativos de la biblioteca, que era un hombre con una gran experiencia educativa, que era Mario López Dabat. Te tocaba vos. Estábamos hablando ya en aquel entonces, en el 76, de crear los estudios superiores.
en la biblioteca, incorporar al jardín infante, la escuela primaria y la escuela secundaria estudios superiores, que está basado en astronomía, que fue el hecho de por qué se compró el observatorio astronómico, no solamente para la divulgación astronómica, sino también fuera un elemento de estudio para esos estudios superiores proyectados, ¿no? Y también estudio científico, digamos, en el sentido de poder colaborar con otros observatorios. Por supuesto, porque el observatorio de la Vigil tenía implementos ópticos para estudiar especialmente la aparición de las manchas solares y todos los registros que se producen en el Sol. Y esos datos se pasaban a observatorios astronómicos del norte, del hemisferio norte, Alemania, Checoslovaquia, Estados Unidos, que no podían observar eso por dada la posición geográfica. Lo nuestro en el hemisferio sur y ellos en el hemisferio norte. Y todos esos datos había vinculaciones estrechas con todos esos observatorios. Allí teníamos un grupo de profesores que fueron con el tiempo personajes destacados en la ciencia, como Feugea, Jardón, Cassiani, de personajes que fueron profesores de cierto renombre en Rosario. Así que lo que más se lamento yo de la biblioteca son esos 30 y pico de años perdidos de inacción de la biblioteca. ¿Qué hubiera llegado? La biblioteca estaba en proceso la formación de la construcción de filiales de servicio bibliotecario. A esos efectos habíamos comprado 5 terrenos, 4 en Rosario y 1 en Santa Fe, para filiales de servicio bibliotecario. Ubicados en zonas donde no había una sola biblioteca. Había una en Viedma y Grandoli, por ejemplo. Claro. Otra en Arijón y Ayacucho. Y ahora tengo una pregunta importante para el trabajo, porque es todo lo internacional. ¿Nunca pensaron en exportar el modelo Vigil, para decirlo de alguna manera? Que se imite el proyecto Vigil en otros lados. ¿Nunca se le ocurrió? La verdad, no sé, por lo menos por mi mente no pasó. No, teníamos vinculaciones con muchas provincias, incluso en un congreso de bibliotecas populares que se hizo en el año 57, todavía su comisión de biblioteca, presentamos un proyecto que fue el primer proyecto de creación de la editorial de la biblioteca, pero tenía otro sentido muy distinto del que se creó después. Era que todas las bibliotecas participaran de esa editorial y lo que se publicaba iba distribuido entre las 3.000 bibliotecas en ese entonces existentes. Era una forma de editar títulos baratos y que todas las bibliotecas tuvieran la misma posibilidad de un mismo texto en las 3.000 y pico de bibliotecas que había en el país. Gran idea. Pero bueno, fracasó eso. Y fracasó también otra idea de un proyecto que yo le había presentado en ese entonces a Rubén Dunda, que fue presidente de la Cámara de Diputados en la época de Silvestre Beini. Un proyecto que se aprobó en diputados era la creación de bibliotecas ambulantes con bibliotecas centradas en localidades importantes. Y esas bibliotecas afincadas en esas localidades importantes tenían un bibliobús en que iban a las localidades que rodeaban a esa localidad importante para determinar y llevar el libro. Ese proyecto se aprobó. Era la creación prácticamente de 200 bibliotecas populares, una en cada pueblo, o de dotarla del material bibliográfico suficiente como para que pudiera a su vez distribuirlo. Ese proyecto se aprobó y fracasó en el Senado. En ese entonces estaba como presidente del Senado el vicegobernador de la provincia, que entonces Félix Cuello, que bueno, con una mentalidad bastante diferente de la que tenía Rubén Dunda, ese proyecto se durmió y ni se trató. Sí, ¿y cómo fue que llegó a Cuba? Bueno, a través de amistades que teníamos, o que tenía yo acá en Rosario, gente que estaba vinculada a bibliotecas populares cubanas,
porque teníamos también un canje muy importante con la Cuba de aquel entonces. Tenía una editorial que en este momento no recuerdo el nombre, que era de tremenda importancia. Casa de las Américas. Una de las casas, pero había otra de otro nombre, me parece. No era Casa de la América. Bueno, no me acuerdo de eso. En fin, ya lo voy a encontrar. Sí, porque era famosísima. Todavía existe. Y teníamos un canje importante. Y llegó el proyecto a Cuba. A través de una vinculación, una amistad de que eran argentinos y que tenían vinculaciones. Y allá con Cuba. se llevó a cabo el proyecto que no se pudo ese acá. Proyecto que no sé si tal cual como estaba en este momento, pero se llevó a cabo allá. E incluso, Augusto, esa idea se vino haciendo en Argentina en los últimos años también. El hecho de las bibliotecas móviles es un proyecto que se llevó a cabo en Argentina en los últimos años. Lo desarrolló CONAVIP, la Comisión de Bibliotecas Populares. El tema de los colectivos con libros. Había me parece, ¿no? No conozco bien el tema de la CONAVIP, pero con respecto a ese proyecto que nosotros habíamos presentado, era la creación de 200 bibliotecas, de las cuales muchas estaban, otras había que hacerlas y otras había que reanimarlas. ¿No eran todas móviles? No, era una biblioteca afincada en una localidad importante, y cada una de esas tenía un móvil, un bibliobús, que llevaba a las localidades chiquitas. El préstamo, y también se prestarían libros entre ellas también, ¿no? O sea, era el préstamo a las poblaciones, a las localidades chiquitas. Es decir, el bibliobús iba a un club o a un local social determinado, y así en un día que se fijaba previamente, la gente iba a buscar el libro que había pedido a la biblioteca central. Porque eran localidades chicas, había un montón de formas de vincular esa biblioteca con asentamiento en esa localidad importante con las localidades. Una forma de que la gente lea. Por ejemplo, una de Rosario que vaya a los pueblos. Claro, acá es distinto en Rosario, porque por ejemplo Villa Gobernador Galvez teníamos la Asociación Manuel Belgrano, que es una asociación con una biblioteca bastante importante, incluso participaba con nuestras rifas, había tal vinculación que de las rifas que ellos vendían se llevaban la ganancia que correspondía. Una suerte para la biblioteca. A la biblioteca. Qué bueno. Bueno, era una forma de participar. Lo mismo hicimos con la Biblioteca Estímulo del Estudio, que está ubicada ahí en Avenida Alberdi al 1200. Qué bueno. Una vinculación de ese tipo. Una manera de trabajar en conjunto para lograr fondos para poder adquirir los libros, ¿no? Una cosa que... Sí, era una política solidaria. Sí, pero viste que siempre costaba un esfuerzo el lograr que los personalismos de distinta naturaleza participaran de un movimiento así colectivo, ¿no es cierto? Cuesta armarlo. ¿Fue un movimiento colectivo la Vigil? Creo que sí. ¿Un movimiento colectivo amplio? Creo que sí, porque hay hechos numéricos que lo justificarían. Por ejemplo, el llegar a tener 90.000 compradores de rifas, el hecho de tener más de 20.000 socios, tener 600 empleados, 2.500 estudiantes en sus escuelas, indican una masividad, ¿no es cierto? Sí, yo le agregaría que un excelente trabajo desde la comisión directiva. No solamente la comisión directiva, a veces se comete un error en vincular exclusivamente el funcionamiento de una institución en la comisión directiva. Pero como un punto importante. Claro, pero viste, eso es importante explicitarlo, porque en la biblioteca había tantas actividades, había cerca de 22 departamentos, entre los culturales, de trabajo y demás. Y en cada uno de ellos había gente capacitado como para llevar adelante y disimul sus características y sus capacidades. Por ejemplo, tenía carpintería, herrería, construcciones,
y teníamos el departamento de educación, biblioteca, bueno, el teatro. Sí, era muy plural y, había un plural. montón Entonces, de lugares. En muchos de estos departamentos, que vuelvo a repetir, eran 22, Sí, había gente que no era de la comisión directiva. claro. Y las reuniones de comisión directiva, Sí. que hacíamos una vez cada 15 días, las hacíamos junto a la comisión directiva con todo eso encargado, eran reuniones de 40 personas. Ahí está, bueno, los incorporaban a gusto, pero yo, por eso te digo, era muy... El trabajo de comisión directiva era amplio, era abierto, ustedes incorporaban, discutían con ellos. Por eso te digo que su rol en la comisión directiva de dejar que los otros trabajen o que presenten proyectos y darle para adelante, siempre para adelante con todo, para mí fue muy importante. Porque muchas veces hay una suerte de prejuicio en algunas instituciones, en comisiones directivas, de primero frenar y después responder. Con ustedes se va distinto. Usted por lo menos Tuvimos pocos problemas de esa naturaleza. Permitían de el trabajo. Enfrentamientos, diríamos, no sé si son ideológicos, con respecto a la forma de desarrollar la cultura popular, porque en definitiva lo que hizo la biblioteca es desarrollar cultura popular. Fue una experiencia de educación popular. Una experiencia importantísima. Importantísima. No creo que haya muchos ejemplos en el país de esa naturaleza, pero que fueron resultados positivos, ¿viste? Es decir, se construyeron jardines de infantes y una escuela secundaria en una época en un barrio que era bastante populoso y mentado como es ahora, también Tablada y Villa Manuelita por otras cosas. Sí. En todas esas circunstancias se crearon jardines de infantes, escuela secundaria, escuela primaria y con unas particularidades que hoy llamarían la atención. Hace 50 años atrás se crearon en la escuela primaria con doble escolaridad. Claro. Una particularidad que hoy cuesta implementar. En aquel entonces la teníamos, por supuesto, en la escuela secundaria lo mismo. Y gente de la escuela secundaria nuestra, los chicos que tenían dificultad económica, su familia, se hizo parte de lo que nosotros recibimos en la escuela de aprendices, que estudiábamos y trabajábamos y cobrábamos un sueldo. A esos chicos les dábamos una beca, qué bueno. como para que solucionaran sus aspectos económicos. Me quedó un puntito acá pendiente. En el canje con Cuba, ¿por qué era tan importante? Porque era muy bueno el material cubano, ¿no? Era muy bueno, ¿sí? El material educativo. Bueno, un material totalmente progresista, muy distinto de la época de Batista. ¿No? Un pueblo que estaba buscando su igualdad en todos los sentidos, especialmente en educación. Lo que se hizo con esas editoriales importantes cubanas fue igualar el conocimiento en la población cubana. Bueno, una búsqueda de esa naturaleza es lo que se intentó hacer con la biblioteca, es decir, que la gente lea, se capacite intelectualmente y sepa, con un aporte importante que depende y viene de la preparación intelectual, de la lectura y demás aspectos, que le ayude a diferenciar las cosas en la vida, ¿no es cierto? Perfecto. Que no lo lleven de las narices fundamentalmente a la gente. Claro. ¿Y cuáles eran los objetivos del canje? Los objetivos. ¿Por qué se canjeaban publicaciones? Había mucho, muy importante y cosas distintas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el canje que nosotros hacíamos fundamentalmente era con libros que se producían en nuestra editorial y se canjeaban a precio de editorial por otras publicaciones que en un sinnúmero de países nosotros recibíamos y teníamos canje. Esto de que únicamente canjeamos con los países socialistas son totalmente mentiras. Canjeamos con Estados Unidos, con Inglaterra, con Alemania, con España, en fin, con una cantidad de países enormes. Ahí el caudal bibliográfico de la biblioteca se puede constatar todavía, pese a la destrucción, ¿no? Porque de 60.000, 70.000 libros que teníamos, hemos recibido 35.000, los demás desaparecieron, o guillotinados, vaya a saber por qué,
otro motivo de pérdida, indican una proliferación de ideas de distinta naturaleza, de distintos países. Que iban, paraban en la biblioteca y eso lo sacaban los socios que o querían hablar y entender y prepararse tanto con una idea como con la otra, como únicamente buscar los libros de su interés. Y estaban abiertos los libros a toda situación. Porque también en la búsqueda del canje hay una búsqueda de diversidad. Que llegaran materiales de tantos lugares diferentes, eso me parece re importante. Y también hay como un deseo de conocer lo distinto, lo nuevo, lo que producen los otros. Qué sé yo, llegaba un libro de China o de Letonia. Entonces, sí, qué extraño, ¿no? La importancia que tiene eso, ¿no? La importancia. Yo recuerdo el canje que se hacía a nivel del observatorio astronómico con países como Checoslovaquia, como Estados Unidos, como Alemania. Recibíamos cosas, texto en la materia, astronomía, tan importante que realmente para la misma gente preparada nuestra que estaba a cargo del observatorio le servía enormemente, ¿no? Sí, re importante. Y las relaciones de canje las mantenía Raúl, ¿no? Lo mantenía el servicio bibliotecario que estaba a cargo de Raúl Frutos, ¿no es cierto? Sí. ¿Y consultaba con ustedes acerca de qué textos elegir o con qué países canjear? No tenía por qué. Lo manejaba él. Y no es que era una decisión de él. Sí. Lo que estamos hablando de que el canje se hacía, por ejemplo, con China y con Estados Unidos, se hace. Lo que publica China es una cosa, lo que publica Estados Unidos es otra. Bueno, venían ambas cosas. Sí. Nosotros le mandamos lo que pensábamos nosotros. Lo Perfecto. Que ¿Y eso se charlaba en comisión directiva? Sí. ¿Se comentaba, por ejemplo, llegó un paquete de China? Pero por supuesto que sí. Se charlaba, Claro, se informaba de todo lo que... Ahí están los informes de Raúl Frutos. Sí. Está el motivo con canje, cuántos libros se obtenía y demás. Están en la estadística mensual de que él pasaba normalmente a la comisión directiva. Y después está en la acta de asamblea, que las tiene todas la nueva comisión directiva, las 53 se las llevé. Sí. El otro día ahí se señalaba. Está todo lo del canje. ¿Y a ustedes les interesaba también que se conozca el proyecto de Vigil en el exterior? Y por supuesto que sí. Ese era otro objetivo. Si nosotros teníamos un reconocimiento en ese sentido de muchos países. Se extrañaban mucho en muchos lugares de la actividad de la biblioteca, ¿no? En ese sentido, bueno, nosotros no nos extrañábamos porque eran cosas que se proponían y que se hacían. Eso lo permitía la libertad económica y financiera de hacer nuestras cosas. El hecho de tener 34 hectáreas, el hecho de tener una caja de ayuda mutua, el hecho de tener un centro médico para parturienta o socia o esposa de socio, con aparatología que no existía en abundancia en aquel entonces, el parto sin dolor, por ejemplo, que era incipiente en ese entonces, se practicó en la biblioteca con la gente nuestra. Y aquel que diga de que atender a las parturientas con un nuevo método de eso ideológico, bueno, tendría que estar encerrado por chiflado, ¿no es cierto? Ustedes siempre buscaban actualizarse también, en todos los ámbitos, siempre con lo último, el último telescopio, el último método médico. Bueno, se intentaba eso. Fue una experiencia notable, muy linda. También se editaba... Y por sobre todas las cosas, una experiencia que indica que las cosas se pueden hacer, que no son únicamente imaginativas, idealistas. No, para nada. ¿Nunca te imaginaste que a lo mejor Vigil, que enviaba por canje no solo los libros y la carta que explicaba qué se canjeaba,
sino que enviaba volantes acerca de la actividad de la biblioteca, material informativo a los otros países, ¿nunca pensaste que a lo mejor en Rumania, en Suecia o en algún país remoto alguno tomó esa idea y la haya aplicado? Mirá, pasó una cosa al revés. Muy poco la conocen, ¿no? Y muy poco le he contado. Yo, cuando era un muchacho, había aprendido este idioma internacional auxiliar, el Esperanto. Y tenía comunicación con mucha gente. Mucha gente, 7, 8, 10 lugares. China, Alemania, Francia, Suecia. Y en Suecia me comunicaba con un señor que vivía casi en el círculo polar ártico, en un pueblito que se llama Vesta. Y cerca de allí hay una ciudad importante, Gotemburgo, que los muchachos, yo me enteré por una revista esperantista que había ahí y pude, por supuesto, que sabía el esperanto y la revista estaba en esperanto, me enteré de lo que habían hecho esos estudiantes universitarios en Gotemburgo. Querían ampliar su universidad y no encontraba la forma financiera y económica como para hacerlo. El gobierno en ese entonces, después de la guerra, era muy cerca después de la guerra, todavía estaban peleando cosas económicas. Los muchachos de esa universidad decidieron hacer una rifa y lograron fondos para la ampliación. Eso me sirvió a mí de idea como para alargar la primera rifa en la biblioteca. Fíjate qué importante lo que pasa afuera. Lógico, eso quiero señalarlo porque no fue ni una idea genial, ni que alguien soñó y se levantó sonámbulo y empezó a hacer la cosa de... Son cosas que se toman de otro lado y el intercambio de ideas produce ese tipo de cosas. Sí. ¿No? Y también tener las antenas prendidas. Pero por supuesto. Para todo lo que es bueno de afuera, para... Lógico, bueno, salió algo interesante, ¿no? ¿Te parece? De hecho, hay que destacar claramente que la biblioteca no hubiera existido si esos 90.000, 80, 90.000 personas que compran la rifa y la compraron de 17 años, no hubieran colaborado. Un día con Serpi, Albino, el secretario nuestro, uno de los primeros, de los dos primeros que te nombré, que están del año 53, se me ocurrió hacer una suerte de encuesta entre los 80, 90.000 personas que compraban la rifa. ¿Por qué diablos compraban la rifa? Si era por los premios, pues estaban impactados por los premios, porque era barata la rifa, en fin, de todas esas características, o si les interesaba colaborar con una institución que invertía las ganancias, aparte de dar los premios eventualmente a algunos ganadores, e invertía eso en una obra social. Y nos llevamos un hermoso dato, ¿no? Porque cerca del 65% de los compradores de rifa manifestaron que lo hacían por la biblioteca. ¡Qué genial! Era un porcentaje no totalizador, pero qué alegría, un 65%. ¿Viste? Enterarse de eso, qué alegría. Lógico. Pasó lo mismo ahora en la biblioteca con estas 1000 rifas, mucha de gente que ha comprado es por colaboración, por volver a implementar una vida económica propia de la biblioteca, ¿no es cierto? Es fundamental para que la biblioteca siga siendo la misma biblioteca de aquel entonces. Contame un poco de esa aventura que quisieron llevar a cabo de vender la rifa en Paraguay. Sí, esa fue una vez que habíamos conocido un cónsul aquí de Rosario, el cónsul de Paraguay, en Rosario, que se interesó por el tema de la rifa, se interesó por la biblioteca, tenía interés en desarrollar una institución así en Paraguay. Bueno, y nos metió en la cabeza la posibilidad de hacer una rifa en Paraguay o de vender la misma rifa en Paraguay. Bueno, terminamos
yendo a Paraguay junto con Francisco Rotabul, uno de los integrantes de la mesa directiva, y terminamos hasta sentados en el sillón del presidente paraguayo. No te Que puedo. nos hizo sentar para sacarle una foto a Pancho y a mí en el sillón presidencial de Asunción, ¿no? No me acuerdo en aquel entonces quién estaba. ¿Pero hablaron con el presidente? No, no digamos. Ah, No, estuvieron en la casa de gobierno. en la Casa de Gobierno. Sí, no, estuvimos hablando con los ministros y demás. Sí, Pero la relación y el interés de los paraguayos tienen muy metido todavía en su sangre la vergüenza de lo que La fue guerra de la Triple Alianza. contra la guerra del Paraguay. Tienen un odio visceral contra Brasil, Uruguay y Argentina por esa guerra que fue. Destruyeron, sí, destruyeron a un país industrial en aquella época, ¿no? Que no fue más que eso la intención de la guerra del Paraguay, ¿no? sí, Destruir un país avanzado. totalmente, Augusto. Y todavía les queda ese odio Sí, totalmente fundado. Y sí, fue una matanza de Sí. paraguayos, eso realmente. Y ahí hablaron con, ¿qué? ¿Iban a reuniones con ministros? O sea, ¿cómo era el tema? ¿Cómo llegaron? Bueno, no, fue un tema simple, que era de biblioteca, de vender la rifle en Paraguay, que compartíamos, Sí. la oferta nuestra era compartir las ganancias Sí, con alguna institución pública u otra biblioteca bien, en el de Paraguay. Bueno, pero las pretensiones de los que fueron en ese entonces integrantes del gobierno paraguayo prácticamente querían tener toda la Claro, ganancia. Yo buscaban otro tipo de... no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Claro, por lo menos comieron bien, Bueno, la pasaron bien. fue una experiencia interesante. ¿Y hubo alguna otra excursión de este estilo por otro país latinoamericano? No. ¿Y visitas de cónsules, de... Bueno, eso hubo muchas que estaban interesados por distintos motivos, Sí, o por relaciones nuestras por el canje, por ejemplo. La relación casi inmediata no siempre fue así, pero consultábamos los cónsules que teníamos en Rosario de distintos países, nos vinculaban. Otras fueron vinculaciones directas de la biblioteca con instituciones. ah, mirá vos qué interesante eso. Claro, pero si no, Le- a la Tuntum no podíamos Claro, vincularnos. claro. O eran instituciones de astronomía, o en el caso de Cuba, como por ejemplo las dos editoriales estas importantes. ¿Y los Las cónsules les pasaban un listado de instituciones? Sí, no, nos vinculaban con la gente que podrían ser, ¿no? Qué genial. ¿Te acordás de alguno? Es una pregunta muy específica. Sí, ya no. Pero- Hubo gente interesante, realmente. Qué bueno eso que me decía Augusto, me va a servir un montón. Y... ¿qué sé? ¿Y alguna visita extraordinaria que hayan tenido, que se sorprendieron y dijeron, Bueno, una cosa extraordinaria tuvimos en cierta oportunidad, una carta, no la presencia del propio Perón cuando estaba en España, una carta que insuflaba persistir mucho en la tarea y nos brindaba todo su reconocimiento y apoyo, ¿no? Y era una cosa que fue importante a nivel personal e institucional, ¿no? Fue la primera persona presidencial que se ocupó de la biblioteca, ¿no? qué genial? No hubo otros. Sí hubo gobernadores que se interesaron por la vida de la biblioteca, hubo dos grandes personajes dentro de lo que fue la dictadura, la sucesiva dictadura que se dieron desde el 55 para adelante, dos gobiernos provinciales democráticos como el de Aldo Tesi y el de Silvestre Begni. Contamos con un apoyo importantísimo. de parte de los Cuando volvió Perón a Argentina en el 73, ¿hubo alguna suerte de vinculación? Hubo vinculaciones con la posición, diríamos, de lo que representaban los representantes políticos de aquel Sí. entonces en Santa Fe fundamentalmente. Mm. Ahí fue la presentación del proyecto de la... Ah, fue en esa época. Claro, fue con Rubén Tunda, que era el gobierno de Silvestre Claro, Begni. mirá qué interesante, Claro. Augusto. Y también tuvimos vinculaciones con Armendáriz en la provincia de Buenos Aires.
cuando con este muchacho que le decíamos familiarmente, y porque lo queríamos realmente bastante, el negro Rosendo García, de la Unión Obrera Metalúrgica, nos acompañó a verlo a Armendáriz para lograr el permiso en la provincia de Buenos Aires para vender la rifa de la biblioteca Vigil. Claro. Un acompañamiento importante, ¿no? Y tengo una pregunta casi de pensamiento. Siempre se dice que Vigil fue un caso único por lo grande que fue Vigil, por la filosofía cultural y popular de Vigil. Pero para vos ¿no es una mala señal de que no haya habido otras Vigil en el país? Bueno, no hay una cuestión ahí no creo que sea de la sociedad. porque haya lo que han participado de la vigilia iluminado de ese tipo, entre comillas. Sí. Lo hay en todos los lugares, por supuesto, y con ganas de hacer esas cosas o cosas más importantes todavía, ¿no? Hay ejemplos de esa naturaleza. Lo que pasa es que una obra como la de la Vigil hay que acertarla con la posibilidad del sostenimiento económico. Recursos económicos, claro. No, imposible. Si no se sostiene. Claro, si no, por ejemplo, el hecho de crecer en el año 59, cuando nos separamos de la sociedad vecinal, teníamos 200 libros, una cosa así, ¿no? Se lo llevaron en cajas. Claro, en 59. Al 77, o sea, 17 años después, teníamos cerca de 70.000 libros. Impresionante. Eso se hace únicamente con dinero. Impresionante. No hay otra forma, ¿no es cierto? Y no hablemos de las otras cosas que se han conseguido. Ustedes siempre el tuvieron... observatorio astronómico, Sí. la construcción de los edificios, en fin. Siempre tuvieron claro que la variable económica era importante para el sostenimiento de la actividad. Eso fue nuestra forma de pensar, ¿no? La rifa fue que no estábamos muy de acuerdo con el juego nosotros, que se obtuviera la plata Sí. a través de un hecho que realmente no es muy moral que digamos, ¿no es cierto? Pero fuimos pasando despaciosamente a que eso fuera una cosa más aceptable. Claro. Por ejemplo, empezamos a poner premios que se hacían acá en Rosario, o lo hacíamos nosotros. Sí, los libros. El también. caso de los libros, el caso de los discos. A una cifra. A 2 cifras. ¿En los libros no era una? No, a 2 cifras. ¿A dos? Esos libros importantes a 2 cifras. Y un sorteo semestral. Las maquinitas de afeitar. No, también a 2 cifras de los sorteos semestrales. Fuimos cambiando la maquinita de afeitar o alguna otra cosa por el estilo por los libros, ¿no? Sí. O por los discos. Discos. Liliana Herrero, por ejemplo, inauguró su parte cantable o su aspecto cantable con los discos de la Vigil. ¿Y qué pensás de los artistas pero que... si quiero terminar de contar, Dale. de eso, en la rifa, a terminar comprando un terreno y habiendo hecho el hormigón armado ahí en la calle Salta, el 1850, un edificio para 53 departamentos, el cual hicimos el hormigón armado, para y ponerlo como premio en la rifa. Entonces eso indicaba que estábamos haciendo los premios con mano de obra de Rosario, con mano de obra nuestra, estábamos dando de vivir a gente de la provincia, Sí. por cosas útiles como podría ser hacer vivienda y solucionar en mínima parte la carencia de vivienda en general, ¿no es cierto? Sí. Un aspecto que nos volcamos. Por ejemplo, habíamos llegado a hacer con la empresa de Rosario, me acuerdo muy bien, con la empresa Inerro, que nos permitía nosotros a través de nuestra carpintería hacer los muebles para los combinados en aquel entonces, los combinados de madera y enchapado y demás, o de los televisores. No era poca cosa porque había 8.000 premios que eran televisores y 8.000 premios que eran combinados, a las 2 cifras en los premios semestrales, una tarea bastante importante. Un montón de trabajo. O como por ejemplo esa carpintería y esa herrería
hizo, por ejemplo, todos los muebles de la escuela, de la biblioteca, y todos los que están ahí en lo que se llama la unidad administrativa, en la calle Gabota 450, todos los paneles de separación, fueron todos hechos por compañeros nuestros de la construcción. El edificio fue hecho por los compañeros nuestros de la construcción. Sí. La herrería, el techo fue creado, ese sistema por los compañeros. Sí, pero eso estaba todo organizado. Sí, aparte hecho por gente, como diríamos, algunos de estos pelandrunes de la televisión, hecho por gente como nosotros. Pero quiero decir, no es que venía un tipo y ponía un ladrillo. No. Ustedes organizaron la cooperativa de construcción, estaba todo bien planificado. Planificaban muy bien, Augusto, todo. Cooperativa mutual. Mutual. Pero planificaban todo y estaba todo bien diagramado. Bueno. O sea, yo creo que eso también es importante. A cargo de la mutual estaban dos muchachos que habían pertenecido al movimiento cooperativo, que después fue desmembrado por Onganía. Sí. Entonces esa capacidad de la cooperativa es bastante similar con el movimiento. La ley de las cooperativas que fue dada de baja. Claro, en el año 66 fue guillotinada esa intención social, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros creamos esta mutual y hicimos cosas importantes en esa mutual, los préstamos para vivienda, los préstamos particulares, te reitero, el centro materno infantil de la biblioteca que se trataba a través de la mutual. Instalamos, te vuelvo a repetir, el parto sin dolor para las embarazadas socias o esposas de socios. El otro día cuando le fui a cobrar la rifa a Teresita Jiménez, me contaba de que vos le hiciste una apuesta una vez al director del centro maternal infantil, puede ser, que era un especialista en anestesia. Una eminencia, tenías el libro escrito en Inglaterra. Y el profesor Stillman Salgado. Sí, y le hiciste una apuesta acerca de si se podía aplicar una idea que él tenía al trabajo de las máquinas IBM. Entonces, sí, porque él estaba haciendo experimentación ahí en el Centenario. O sea, lo voy a frenar un poquito. Tenía trabajo publicado en Inglaterra. Y este profesor Stillman Salgado, bueno, a través de distintas vinculaciones, tuvimos la suerte de tenerlo en la biblioteca, junto con otro médico obstetra, ¿cómo se llamaba? Roberto, Ocela. Ocela. Los dos trabajaban. Lo nombró también. Roberto, un médico del barrio. Que vive ahí en Ayacucho y Virasoro. Stillman Salgado ya falleció. Mirá. Bueno, y ese tipo de cosas, un hombre muy popular. Qué grande. Es muy grande. Y claro, yo te iba a preguntar eso justamente, de que la biblioteca le dio oportunidad para hacer carrera a algunos estudiosos, por ejemplo de la astronomía, o quizás otros que investigaron en la biblioteca o se formaron en las escuelas de la biblioteca. Sí. Eso es muy importante también. Está el caso del grupo que estaba vinculado al observatorio, que una vez que se disuelve el observatorio, bueno, buscan otros campos de trabajo. No, lógico. Bueno, el caso de Feugea y Jardón y Cassiani, el caso de Feugea terminó siendo un profesor universitario, tiene contacto con universidades europeas. Con respecto a toda la temática de astronomía y demás. Ya un hombre, por supuesto, grande y jubilado, que lo contamos en esta nueva etapa de la biblioteca, lo seguimos contando como una especie de asesor, porque el observatorio astronómico fue desmantelado, fue robado, telescopio doble, refractor y reflector, no sabemos desde dónde están los tubos, ¿no es cierto? Y toda la aparatología que estaba para estudiar las manchas solares desapareció por completo. Para él fue muy importante su trabajo en Vigil, porque incluso lo que cuenta, esto lo leí en el trabajo de Natalia, cuenta que tenía mucha
tenía mucha potencialidad el observatorio de Vigil, digamos. Aparece en un momento importante en Argentina donde había muy pocos observatorios con ese nivel de calidad. Está claro, el aparato que nosotros compramos era el tercero que se había vendido en el mundo. Terrible. La óptica 6, no por la importancia, diríamos, o los alcances científicos, astronómicos que tenía el telescopio, que era bastante importante. Pero la característica del telescopio doble, refractor, reflector, que tenía la aparatología para estudiar la mancha solar y demás, era el tercero en el mundo. El filtro Liot. El filtro Liot y demás cosas que únicamente los que están al tanto de eso lo pueden explicar. Qué genial, qué genial. Pero a vos siempre te gustó la astronomía, Augusto, ¿no? Sí. Y siempre lo buscaste desarrollar ese campo. Sí, y la idea que teníamos con Mario López de Abad era desarrollar, como te explicaba recién, los cursos superiores que no nos dieron tiempo con la intervención dictatorial, era desarrollar una escuela superior en astronomía o en física o en matemática, en cosas así. Lo que... No en abogacía ni en... No. Por favor, no. Ni en cantaduría. Qué bien, qué bien. Y que cuenta de que podría haber crecido mucho el observatorio de Vigil en cuanto a los aportes científicos que podría haber hecho. Son 37 años que se desperdiciaron y una posibilidad más que de progreso, de divulgación y de enseñanza. 37 años que se perdieron. El boletín astronómico sacaban ustedes también. También. Eso es importante. No, y con el tiempo eso nos iba a vincular a otro centro con un proyecto de acercamiento mucho más importante. Sí. El hemisferio sur tiene capacidad para estudiar determinado tipo de cosas, por ejemplo, el observatorio que se puso en Chile, por las condiciones climáticas y del cielo. A lo mejor hubiéramos podido tener algún intercambio de esa naturaleza. Seguramente. Con otras instituciones. Bueno, todo eso seguramente. Todo eso se perdió. 37 años que más allá de las experiencias personales, de haber estado encerrado un año al divino botón, acusado de progresista, yo diría. Para esta gente todo ese tipo de cosas era una cosa que no correspondía. Dios, patria y hogar era lo que había que aprender según ellos. Y hay que aprender que por ahí Dios es distinto, la patria es distinta y el hogar también es distinto. ¿Cuántos hay? Bueno, Augusto. ¿Qué decirte?